Regresamos a Conexión Ciudadana, soy Rosy Velázquez. Agradezco mucho que nos haya recibido el licenciado Iván Pérez Vitela, quien es director de Cultura por la No Discriminación, lo que es el COPRED. Muchas gracias por recibirnos, licenciado. ¿Cómo está? No, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar y platicar con ustedes sobre el trabajo y lo que hacemos en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México aquí en el Distrito Federal. Es lo que conocemos por sus siglas COPRED. ¿Qué es lo que hacen en la COPRED? ¿Para qué nos ayuda? ¿Qué nos sirve? ¿Cómo nos vincula al ciudadano? Sí, mira, nosotros somos un consejo nuevo aquí en la Ciudad de México, somos una instancia pública del gobierno de la ciudad que llevamos 3 años de existencia como instancia pública aquí en el gobierno de la ciudad. Hace 3 años el jefe de gobierno determinó el nombramiento de la presidenta del consejo, Jacqueline Loaz, como la primera presidenta mujer, es importante decirlo, que encabeza este consejo cuya misión es el abatimiento del fenómeno de la discriminación en la Ciudad de México. Entonces, la tarea es implementar todas las políticas públicas para observar de manera transversal el quehacer del servicio público y evitar la discriminación en él. Al hablar de políticas transversales, estamos hablando que tiene que permear en todas las políticas que se manejan, pero ¿cómo es que lo podemos medir? ¿Cómo entendemos discriminación para saber si vamos por buen camino? ¿Tenemos algún indicador? Sí, sí, cómo no, mira, tenemos indicadores preocupantes. Primeramente tenemos que dar a conocer a la sociedad, es importante este espacio. La sociedad debe de saber que estamos en un espacio altamente discriminatorio. Es decir, nosotros el año pasado, para conocer el piso mínimo de cómo estaba culturalmente la ciudad en materia de discriminación, levantamos una encuesta, la primera encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013. Preguntamos a 5,200 personas en las 16 delegaciones sus opiniones y su percepción sobre el fenómeno, el problema de la discriminación. Y los datos son preocupantes. Primeramente quiero señalar la población aquí en la Ciudad de México, les preguntamos, del 0 al 10, ¿qué número le otorgaría a la presencia de discriminación en su vida? Y la gente señaló 7.5 fueron los promedios en los cuales la gente dijo sí hay discriminación en la Ciudad de México. Es decir, son números altos. Académicamente serían números aprobatorios, pero aquí en realidad son reprobatorios porque sí hay un alto nivel de percepción de la discriminación en la población. Y un dato muy importante que quiero compartir con ustedes. Preguntamos sobre 40 grupos de población a la gente sobre cuáles eran los más discriminados. Y ahí vienen los datos alarmantes. Primeramente, el grupo de población mayormente discriminado en la percepción de la gente aquí en el Distrito Federal es la población indígena. Y eso es algo que ya lo sabíamos, vaya, la discriminación hacia la gente indígena es algo que se sabe. Lo que se logra con esta encuesta es empezar a documentar y a revisar ya con datos duros el problema y empezar a construir las políticas públicas a partir de ello. Tengo una pregunta aquí. Esta encuesta, ¿cuál fue la muestra para hacer esta encuesta? ¿Cuál fue el segmento de la población a la que se encuestó? ¿Fue variado o hubo alguno en especial? Porque también podría o no estar un poquito sesgada el resultado. No, aquí se entrevistó a personas mayores de edad, es importante decirlo, se acudió a casas habitación, entonces personas mayores de edad en casas habitación, pero también acudimos por el tema de migración, las personas migrantes, estuvimos en las centrales de autobuses, en el aeropuerto, en espacios públicos de encuentro. Y ese es el tipo de muestra que nosotros tuvimos, es decir, el capitalino, la capitalina promedio aquí de la Ciudad de México, que tiene algún trabajo, que tiene su domicilio establecido, que tiene un ámbito familiar y que nos abonó esta información en los grupos de población. Y regresando al tema de la encuesta, después de la población indígena, el sector más discriminado en la Ciudad de México son los gays varones. Resulta que esta cultura homofóbica está muy incrustada en la formación, en la cultura de la gente. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar baterías también
hacia la falta de respeto a los derechos de los hombres, de los varones gays en este caso. Y en tercer lugar, ahí fue donde detonaron los semáforos en rojo. Aquí en la Ciudad de México seguimos discriminando por el color de piel. El color de piel sigue siendo un factor que nos va a permitir tener oportunidades o no, o ser señalados o no, o ser criticados o no. Entonces, ahí es donde estamos observando que la discriminación es un problema generalizado, es decir, está en todos los diferentes espacios de la sociedad. Estamos hablando entonces indígenas, sea hombre o mujer, que ahí trae mucha lógica con el color de la piel. Los gays, varones, bien, sí, y aunque algunas encuestas dicen que en México somos o tenemos más tolerancia a este tema, y el color de la piel, indistinto el sexo. Así es. Así es. Y viene en números más abajo, pero y muy ligado estrechamente, el tema de la situación económica de la gente. Es decir, si eres una persona pobre, tienes, por supuesto, muchísimo menos posibilidades de incrustarte en la vida productiva de la ciudad. Entonces, la desigualdad económica es un factor estrechamente ligado al tema de la discriminación. Eres pobre, eres discriminado y por lo tanto no puedes acceder a la vida económica productiva incluyente de la ciudad y por lo tanto continúas en estos niveles de pobreza. Y entonces es un círculo vicioso del cual millones aquí en esta Ciudad de México están inmersos, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que revisar las políticas públicas de la ciudad para ver cómo está el tema de la inclusión laboral, el tema de la inclusión de oportunidades, estudios, salud, trabajo, son temas que preocupan a la población aquí en la Ciudad de México y que si tenemos estos tres, pero con algún dejo de discriminación, entonces la gente, aún teniendo trabajo, aún teniendo educación, aún teniendo salud, si alguno de estos derechos se da con cierto dejo de discriminación, entonces el derecho humano no se respeta de igual manera. Ahí es donde nosotros tendríamos que revisar este aspecto. Y entonces aquí también estamos viendo que avanzamos mucho en cuestiones económicas, pero en esta cuestión del derecho humano, cultural, seguimos estando muy atrás. Así es, así es. Mira, debemos de recordar, el problema de la discriminación es un problema cultural. Es decir, está ligado a poca educación en la población, está ligado a la ignorancia y al fortalecimiento de estos prejuicios, estigmas que colocamos y estas etiquetas que colocamos a la población en la Ciudad de México. Digo, sabemos cómo afecta a una persona o intuimos el que te discriminen, pero a una sociedad, el impacto que tiene la discriminación. Pues mira, el tema de la discriminación es un tema que debemos de ligar al tema de seguridad humana. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en otros espacios del país, el caso de la desaparición de estos jóvenes en Ayotzinapa, la manera en que nos estamos desapareciendo y matando unos a otros significa que tenemos altos niveles de insensibilidad humana. Es decir, sí tenemos que replantearnos como sociedad cómo nos vemos uno a otro, cómo te veo yo a ti como persona, como mujer, como profesionista y cómo respeto yo los derechos de la persona, de todo mi entorno. Y debemos de fortalecer el tejido. Ese es el famoso tejido social, el reconocimiento a la otredad, el reconocimiento a la persona y el respeto, inclusive más allá de temas de tolerancia, porque uno tolera lo que no le gusta, pero bueno, lo acepta. Tenemos que aprender a respetar las diferentes formas de expresión de las personas. En este consejo, que es para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que me imagino que están en contacto con los de otros estados, ¿funcionan o colaboran entre ustedes? ¿Son totalmente independientes? ¿Cómo hacemos para que esto se permee no nada más en un estado o en el distrito? Sí, mira, es un esfuerzo nacional que ha habido. Hasta hace 3 años antes, la única instancia que existía especializada en el tema de no discriminación es el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es una autoridad federal que lleva 13 años de existencia. Nosotros nos sumamos como una instancia, como una autoridad local a este ejercicio. Actualmente hay aproximadamente unas 27 leyes estatales
en los cuales se habla sobre el tema de la no discriminación. Estas leyes estatales sobre el derecho a la no discriminación, lo que mandata a los estados es la creación de consejos como este. El gobierno aquí de la Ciudad de México tuvo la sensibilidad de, en cuanto se publicó la ley, de manera inmediata creó el consejo. Y eso lo que hace es le da vida a una ley. Nosotros damos vida a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal, y como consejo nosotros aplicamos y somos la entidad pública para llevar a cabo el cumplimiento y el mandato en la vida social aquí de los capitalinos y las capitalinas. En los estados, la tarea que tienen los gobernadores, la sociedad civil, los congresos locales, es que estas leyes estatales que están ya publicadas, se lleve a cabo ahora la designación de sus titulares, las personas que van a ser titulares de esos consejos, y se creen también los consejos o comisiones para atender el problema de la discriminación. Esto será en unos años, yo calculo que en unos 5 años en México tendremos en todos los estados de la República también consejos para prevenir y eliminar la discriminación. Pues bueno, ahí lo tiene. Vamos a un corte comercial. Estamos hablando con el licenciado Iván Pérez Vitela, quien es director de la Cultura por la No Discriminación del COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Yo soy Rosy Velázquez, quédese con nosotros.